Buenas tardes y bienvenidos a todos. No saben lo que representa, la importancia que representa para una librería, para Marcial Pons, tener la oportunidad de presentar un libro, el libro de Jordi Canal. La historia es un árbol de historias, historiografía, política, literatura. Jordi Canal es un viejo amigo de hace muchos años, yo creo que desde los principios de esta casa prácticamente. Es un gran cliente de esta casa, de la librería, y es un extraordinario autor también de nuestra editorial. Por tanto, para todo el colectivo de Marcial Pons es muy importante poder acoger hoy este acto de presentación de su libro. Además, he comprobado que incluye un capítulo, el capítulo 7 concretamente, dedicado a Ruiz Zorrilla, paisano mío del Burgo de Osma, que él, entre otras cosas, dice que está a falta de una buena biografía. Pues bien, hoy tenemos, o puedo decirles que Marcial Pons en pocos meses va a publicar una biografía que prácticamente ya está hecha y cuyo autor, Eduardo Higueras, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, nos acompaña y está aquí presente, y el libro, como digo, saldrá dentro de 4 o 5 meses. Es también digno de mencionar y de resaltar que este libro se haya publicado precisamente en las prensas universitarias de Zaragoza. Querido Jordi, de no haber publicado este libro en Marcial Pons, la mejor editorial en la que puedes editarlo es precisamente esta. Creo que su director, que además está aquí presente y va a dirigirnos algunas palabras, está dando muestras de una gran profesionalidad, y para nosotros, para Marcial Pons, es un verdadero placer y yo creo que un honor poder coeditar con ellos. Lo hemos hecho con otros 2 libros y vamos a seguir haciéndolo porque creo que conectamos perfectamente. Y nada más, bienvenidos y espero que podamos disfrutar de un buen rato. Bueno, muchas gracias, Carlos. Es un elogio doble viniendo de ti, de esa editorial que en el momento en el que parecía que no había espacio para que se consolidase una editorial de historia en el mercado de la historia español, pues ha habido una que sí ha sabido hacerse hueco, que ha sido Marcial Pons. Así que agradezco y entiendo la parte de cariño que hay en todo lo que has dicho. Bueno, para mí sí es una satisfacción también presentar este libro porque es un libro que hace referencia a una persona que tengo mucho aprecio, pero no solo personal sino intelectual, y un libro que además en algunos momentos he visto cómo iban naciendo de problemas, de trabajos, de coyunturas, de dificultades para sacar adelante investigaciones o para encontrar los fundamentos de cómo se construye la historia, ¿no? Yo no querría asumir una función aquí de historiador, en realidad mi mérito aquí en esta mesa solo es como editor, aunque sí que tengo que expresar alguna idea un poco rara, a lo mejor, que me ha surgido de la relectura de este libro. La primera idea es que yo nunca he percibido a Jordi como un historiador francés, ni afrancesado. Nunca he tenido esa percepción. No sé por qué, no lo pensé hasta ahora, que he visto que alguna de las primeras reseñas que ha recibido el libro está siendo calificado como un historiador muy conocedor de la historiografía francesa, que sí lo es, pero eso no lo convierte en un historiador francés. Y yo me he preguntado por qué. ¿Por qué no lo consideraba? Y creo que es porque es un historiador con demasiado carácter, con demasiada impronta personal, como para ser fácilmente asimilable, o por lo menos el hecho de vivir en un entorno intelectual francés, que eso termine siendo determinante hasta el punto de caracterizarlo como historiador, ¿no? Y sin embargo, ahora doy la de arena, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que este es el libro más francés de Jordi, al mismo tiempo. Es decir, no lo considero que sea un historiador francés, pero sí que este es su libro más francés. ¿Qué es lo que valoraría yo de Jordi? Pues valoraría muchas cosas. Por ejemplo, la complejidad, ¿no? Es decir, alguien que en realidad ha asumido que esto de hacer historia, esto de trabajar con el hombre y el tiempo, significa hacer un trabajo complejo.
un trabajo complicado que además se trenza con materiales diversos, muy plurales y cuyo encaje no nos viene dado de antemano, es decir, que se va encajando en el propio proceso de construcción histórica. Es decir, que no hay una fórmula que funcione, sino que cada uno de los trabajos, cada uno de los artículos, cada uno de los libros tiene un sonido propio, un ritmo propio de construcción y necesita sus ingredientes adecuados. Y eso es lo que yo pienso que combina esta defensa de la complejidad con la enorme preocupación que en este libro se contiene sobre la escritura de la historia. Es decir, si la historia no es una fórmula que viene dada, si la historia se está haciendo en el proceso de construcción del libro, del artículo, de la obra, la escritura adquiere importancia de primer plano, porque la escritura es, en última instancia, la combinación estructural, estética, de materiales, los ingredientes que debe al final tener la obra, ¿no? Entonces, por eso yo creo que Jordi tiene siempre esa impronta de autor con mucha personalidad y al mismo tiempo cargado de una enorme complejidad, donde además los materiales, las autoridades, la conceptualización, las fuentes de inspiración son muy originales, es decir, desde mi punto de vista es una combinación, es un resultado poco clasificable. Es decir, me resulta difícil comparar el perfil historiográfico de Jordi con cualquier otro, ¿no? Entonces, todo esto y muchas cosas más que dirán mis compañeros de mesa se encuentran en este libro, ¿no? Un libro combinado de proyectos, un libro combinado de problemas y al mismo tiempo un libro que se parece mucho, después de su lectura, a otro libro que publicó Marcial Pons, que era Banderas blancas, boinas rojas. ¿Por qué digo que se parece mucho? Pues porque son dos libros que nacen de materiales construidos a lo largo de bastante tiempo y cuyo destino inicialmente no era ser reunidos en ese libro. Sin embargo, yo recuerdo cuando leí Banderas blancas, boinas rojas, que me quedó un extraño placer al terminar el libro, porque se leía exactamente como un libro completo, como un libro con línea argumental, con una espina dorsal que guiaba al lector en todo momento y nunca se sentía huérfano en la lectura, porque había un tono, porque había una problemática, porque había un discurso cronológico problemático que guiaba desde el principio hasta el final. Yo creo que con este libro al final termina teniendo esa misma sensación, ¿no? La sensación de que nos encontramos con un proyecto muy compacto, cargado de sorpresas y de sugerencias, y si acaso decir una cosa para concluir, ¿no? Que a pesar de que yo había leído muchos de los artículos, de los capítulos que hay aquí, combinados en la nueva propuesta, ordenados y ritmados dentro de muchas de las lógicas en las que nacieron y a las que alimentan como partes de un todo, por primera vez tenemos el todo al que trataban de responder aquellas partes que fueron saliendo a lo largo de varias décadas, ¿no? Entonces, yo como editor tengo esa satisfacción de ver que hemos combinado un producto compacto y solvente, y por otro lado la satisfacción de que haya elegido Prensas Universitarias para llevarlo adelante. Y ahora simplemente ya pues voy a presentar a mis compañeros de mesa para que ellos entren ya más detenidamente en el libro. En este caso Tomás Pérez Bejo, que es profesor en México, pero lleva unas semanas aquí y hemos aprovechado, como casi siempre, de su presencia en la península para que nos hable un poquito de a lo mejor pues de ese capítulo que evoca la necesidad de una historia americana de España, ¿no? Gracias, Tomás, por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti, Pedro. Para mí la verdad es que es un enorme placer estar aquí, no solo por presentar un libro de Jordi, que siempre es un placer,
y además me ha obligado a leer cosas que ya había leído, lo cual en el caso de Jordi la verdad es que es interesante porque uno descubre cosas nuevas, también por compartir mesa con Javier, que llevamos mucho tiempo compartiendo cosas. Y bueno, hay solo una parte que me resulta un poco incómoda, y es que aunque Pedro dice que llevo aquí varias semanas y va a estar aquí varias semanas, pues después las cosas se le lían a uno y en realidad acabo de llegar de México, lo cual significa que tengo un jet lag bastante considerable, lo cual significa además que he tenido que releer el libro. Afortunadamente había leído parte de los trabajos, pero he tenido que releerle así casi a matacaballo, con lo cual lo que tengo aquí es un montón de notas que he tomado y espero ser mínimamente coherente, pero no les garantizo nada, no voy a intentarlo, solo les garantizo mi buena intención. Yo cuando me he enfrentado al libro de Jordi, hay varias posibles lecturas, como todo libro. Hay una primera lectura que es la que proponen los editores, en este caso supongo que el responsable, por lo menos el responsable visible aquí es Pedro, que es una lectura que es muy coherente, ¿no? Es una lectura en la cual el libro se agrupa en 4 apartados, 4 apartados de 3 trabajos cada uno, y entonces pues la verdad es que queda casi como una especie de sinfonía, ¿no? Es decir, o sea, está perfectamente pautado, además con un tamaño más o menos apropiado, etc. Los apartados son historia, historiadores, historiografía, sociabilidad y exilios, guerra política y emociones, y literatura y historia. Insisto que esta sería la parte más coherente, la forma más coherente de organizar el trabajo. Lo que pasa es que los lectores tenemos a veces ideas que van en contra de lo que piensan los editores, no en este caso de lo que piensa Pedro. Y la verdad es que yo me he planteado otra forma de leerle que no tiene nada que ver con esta, que rompe esta armonía porque es una forma bastante más caótica, pero que yo creo que puede decirnos mucho, al menos eso espero, de lo que son las preocupaciones, yo diría las obsesiones de Jordi como historiador. Yo creo que en este libro están todas las preocupaciones, obsesiones, si me permites Jordi que hable de ellas así, salvo una, ¿no? La del carlismo, que explícitamente se queda fuera, pero ni siquiera estoy tan convencido, porque yo creo que algunas de las obsesiones que tienen que ver con el tema del carlismo aparecen aquí. Y estas preocupaciones, obsesiones, son las siguientes. Estas no me las invento yo, las dice el propio Jordi en el prefacio. Dice: la pluralidad de la historia, ese árbol al que hace referencia el título, es decir, la historia es un árbol de historias, es decir, hay muchas historias posibles, son, por lo tanto, insisto, una de los asuntos claves, y el propio Jordi dice: cuando leemos o escribimos historia, leemos o escribimos una de las historias posibles. Y a mí me parece que eso, que insisto, es una vieja obsesión de Jordi, parece que es un tema realmente importante, es decir, esa idea de una historia total en la que nosotros como demiurgos escribimos todo lo que se puede saber sobre el pasado, yo creo que es una idea profundamente errónea. Entonces hay muchas historias y dependen entre otras cosas del lugar en el que nos situamos preguntando la historia. La otra tiene que ver, la otra obsesión, que esta también es clara para todos los que conocemos a Jordi, que le resumiría en eso de que el único compromiso del historiador es con la historia bien hecha. Esto, claro, es un asunto que puede sonar un tanto banal, pero no lo es. De hecho, todos los que estamos aquí, si nos preguntan qué entendemos por compromiso del historiador, estoy seguro que la mayoría de nosotros no consideramos que el compromiso del historiador sea la historia bien hecha. El compromiso del historiador es el progreso, la revolución, no sé qué, cualquier múltiples cosas. Y yo creo que esta precisión de Jordi, y que, como voy a intentar contar a continuación, está en todos sus trabajos, me parece que es un buen hilo de Ariadna de lo que estamos viendo. La tercera sería la de que las simplificaciones de la historia no conducen a ninguna parte. Puede parecer también un lugar común, pero yo creo que no lo es tanto. Es decir, en realidad cuando uno simplifica no hace las cosas más comprensibles, sino que las hace menos comprensibles. Simplificación es, por definición, algo que no explica nada. Y la última, a la cual ya ha hecho referencia el editor, es la importancia de la escritura en las disciplinas históricas, que eso también aquellos que conocemos a Jordi sabemos que es algo que le preocupa particularmente. Yo, como les he dicho al principio, me he encantado por esta última lectura, lo cual supongo que puede cabrear al editor, porque puede pensar que tanto trabajo de ordenación para después encontrarse con que llega aquí el comentarista y le dice no, que esa ordenación no es buena, ¿no? En realidad lo que tenía que haber hecho usted era haberlo comentado de esta forma.
pero yo creo que esta última lectura deja un libro menos elegante, pero que creo que refleja mejor su contenido. Y como creo que refleja mejor su contenido, creo que en un comentario como el que voy a hacer aquí puede ser más interesante. Voy a leer, por lo tanto, esta lectura de forma parcial, y a los dos últimos puntos, los que son las simplificaciones de la historia, de la afirmación de Jordi, que insisto es una afirmación del propio Jordi, que las simplificaciones de la historia no conducen a nada, y la importancia de la escritura no solo están presentes en otros trabajos, sino que yo creo que el propio libro de Jordi es una excelente demostración de que las simplificaciones no conducen a nada, justamente porque su libro es todo menos una simplificación, y desde luego está excelentemente bien escrito. Este asunto de la escritura es un asunto que a mí, lo mismo que a Jordi, me preocupa. Y además aquí quiero citar también al propio Jordi en la pregunta que se hace en uno de los trabajos que forman este libro, en historiografía y sociabilidad, porque dice: ¿por qué la historia que elaboramos es o debiera ser triste, aburrida y mal escrita? La verdad es que la respuesta es obvia, pues por nada, es decir, no sé por qué la historia tiene que ser mal escrita. Ahora, la constatación que todos los que nos dedicamos a la historia, es una constatación en este sentido bastante pesimista, o por lo menos, no sé, es que hay periodos en los que hay años en los que uno está pesimista, ¿no? Entonces este año me debe tocar. Pero la realidad es que los que tenemos que leer muchos libros de historia, porque nos dedicamos a ella, porque es nuestro trabajo, yo al menos he constatado dos cosas. La presencia pública de los historiadores cada vez es menor, es decir, es menguante. Tenemos una presencia en la vida pública y académica cada vez más marginal, lo cual significa que cada vez se nos lee menos. Ahora, esto, yo en vez de lamentarme por ello, la verdad es que después cuando leo algunos libros de historia, lo que me pregunto es cómo es que alguien tiene el valor de leerlos, ¿no? Es decir, o sea, cómo alguien se atreve a leer algo que efectivamente es aburrido, mal escrito, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo ahí diría, y lo plantearía de forma muy sencilla, que eso está presente en todos los textos de Jordi, pero está sobre todo presente en todos los textos de Jordi de forma práctica. Es decir, este libro está muy bien escrito, se lee realmente casi como una novela. Yo la verdad es que te felicito, Jordi, pues la verdad es que en algunos aspectos te envidio, o por lo menos algunos de los párrafos que has escrito te envidio, y no hay mucho más que hablar. Es decir, o sea, yo creo que simplemente la comparación entre un libro de historia mal escrito y uno bien escrito simplemente se ve, entonces no hay mucho más que hablar. Sí, sin embargo, quiero centrarme en los otros dos puntos de esta lectura en contra de lo que dice el editor que yo he hecho, que tiene que ver con la pluralidad de las historias y con lo de que el único compromiso del historiador es con la historia bien hecha. La pluralidad de las historias, que, insisto, recorre la mayor parte de los trabajos, pero solo me voy a referir a algunos en concreto, y además a uno que Pedro Lújula acaba de hacer referencia a ello. En el capítulo que se titula el capítulo no, el trabajo, porque no son capítulos, son apartados dentro del trabajo, por una historia americana de la España contemporánea, un texto que yo había leído ya hace tiempo, se plantea un problema que a mí me parece central, y obviamente hasta ahora he hablado de las obsesiones de Jordi, ahora tengo que hablar de las mías, ¿no? Es decir, o sea, entonces tiene que ver con la mía, con mis obsesiones, y por lo tanto es asunto personal. Lo que se plantea Jordi en este trabajo que abre el libro, además, es si es posible escribir una historia de España sin América. Si es posible escribir una historia de España sin América. Bueno, que es posible, sí. De hecho, prácticamente toda la historiografía sobre España del siglo XIX y XX está escrita sin América. O sea, por lo tanto, posible parece que es posible. Yo lo que me preguntaría es si es aconsejable escribir una historia de España sin América. Y ahí sí que coincido plenamente con Jordi en que no, pero además coincido con Jordi en otro aspecto. El problema no es introducir, cosa que muchos libros hacen, un capítulo dedicado a las relaciones con América. No, es un problema de otra forma de escribir la historia y escribirla desde otra perspectiva, es decir, escribirla desde otro punto de vista. Y ese otro punto de vista simplemente tiene que ver con algo que es muy sencillo, que es que
esa historia de España escrita sin América es una historia coja, pero no porque se incluya un capítulo se deje de incluir, sino porque solo vista la historia desde un punto de vista global podemos entender lo que ocurrió. No se trata de que sea coja o incomprensible, Jordi dice que coja, sino de que es literalmente otra, es otra historia, y yo creo que es otra historia y es otra historia peor, es otra historia peor. Aquí quizás todos estaríamos de acuerdo, y yo creo que eso no nos plantearía demasiados problemas, en que, bueno, desde luego si nosotros intentamos hacer una historia, no sé si de España, pero sí de la monarquía católica de los siglos XVI, XVII y XVIII, sin tener en cuenta la parte americana, pues la verdad es que entenderíamos bastante poco, entre las cosas, porque en las últimas décadas del siglo XVIII la monarquía vivió literalmente de la plata que se obtenía en el Bajío novohispano, es decir, por lo tanto, si no tenemos en cuenta eso, no tenemos en cuenta nada. Pero Jordi va más allá, y además estoy de acuerdo con él, además me encanta estar de acuerdo con Jordi, o sea que, va más allá y dice, bueno, el problema no es solo de la historia moderna, el problema es de la historia contemporánea, el problema es de la historia contemporánea. Una historia de España sin tener en cuenta América es una historia coja no solo cuando nos referimos al siglo XVI, XVII y XVIII, sino cuando nos referimos al XIX y posiblemente también al XX. Y aquí me interesa algo que yo creo que es muy importante en el texto de Jordi. Esta presencia de lo americano, o esa historia hecha desde una perspectiva americana de España, que creo que sería esa la buena idea, una historia de España hecha desde una perspectiva americana, no tiene que ver solo con el momento fundacional del nacimiento del mundo contemporáneo, es decir, eso que después de los estudios de François Xavier Guerra yo creo que no es difícil obviarlo, ¿no? Es decir, o sea, que realmente la crisis imperial no se entiende sin la vertiente americana de la crisis imperial. Pero, sino que habría que incluir también todo el siglo XIX y buena parte del XX. Cita una frase de Eliot, que es que ninguna nación es una isla. Yo creo que eso es evidente, ninguna nación es una isla. Ahora, yo me atrevería a ir un poquito más allá de lo que dice Jordi, y diría que es que ninguna nación es una isla, pero la nación española es una península, y no una península de Europa, que es lo evidente, sino una península de América. Y entonces quizás hacer la historia de España desde la perspectiva de una península de América sea un buen objetivo, así que Jordi puede seguir por ese camino, yo creo que está bastante bien. Lo que está haciendo Jordi simplemente en ese capítulo, y a mí me parece, es apostar por otra posible historia de España. Por otra posible historia de España, de esa historia que es un árbol de historias. Es decir, en ese árbol de historias hay otra posible historia de España, que es una historia de España hecha desde esa perspectiva global. Bueno, esto es discutible, supongo que podríamos estar aquí discutiendo 2 horas sobre ella, pero en todo caso a mí me parece que es una propuesta que hace Jordi y que merecería la pena explorar, merecería la pena seguir. En historiografía y sociabilidad, esta idea desde donde se puede contar la historia se hace también evidente, lo mismo que en Exilio y exiliados en la historia de España. La verdad es que, claro, no es lo mismo narrar el exilio republicano como el único exilio, es decir, o sea, como el exilio por antonomasia. Es curioso, ¿no? Porque de todas formas el exilio republicano ha pasado a ser el exilio por antonomasia, pero la guerra civil también ha pasado a ser como la guerra civil por antonomasia, como si en este país no hubiese habido otras guerras civiles y no hubiese habido otros exilios. La verdad es que, desgraciadamente para el país, creo que de guerras civiles y de exilios tenemos demasiados para poder reducirlos a uno solo. Claro, pero no solo es el problema. El problema no es obviamente narrar el exilio desde la excepcionalidad de los exiliados de la guerra civil, sino el problema es narrar el exilio como un proceso de larga duración y que afecta a todo el desarrollo de la historia contemporánea española, por lo menos, por no referirnos a otros exilios. Finalmente la expulsión de los judíos y la expulsión de los moriscos no deja de ser otra forma de exilio. En este sentido, la historia de los exiliados en la historia de España, mejor dicho, creo que merecerían ser estudiados de una forma
un poco diferente de la que se han estudiado, y estudiarlos justamente como otras historias posibles. Algo que el propio Jordi hace en el capítulo, que por cierto a mí me parece un capítulo especialmente logrado, el del capítulo dedicado a Ruiz Zorrilla. Yo tampoco sabía que existía una biografía de Ruiz Zorrilla, siempre he pensado que es un personaje que merecía una biografía, pero parece que ya la tiene, cosa de la cual me congratulo. Pero posiblemente esta forma de contar esta forma de contar otras historias, de otras perspectivas, alcance su mayor virtuosismo de escritura en los capítulos finales del libro. Los capítulos finales del libro, y fundamentalmente me voy a referir a 4. Uno, el que se titula Gerona 1808-1809, el baluarte sacrosanto de nuestra nacionalidad, y los 3 agrupados bajo el título de Literatura e Historia, en el cual están dedicados por este orden a Massaud, Josep Pla y Jorge Semprún. En conjunto, estos 4 trabajos son un magnífico ejemplo de cómo contar la historia a partir de otras historias y de otras miradas. Es decir, es una especie casi como de juego de espejos lo que está haciendo, y digo, a mí me pareció especialmente fascinante la historia de las historias de los sitios de Gerona, es decir, porque eso sí que es, más que un árbol, es un racimo de historias, es un racimo de historias en las cuales las miradas se van entrecruzando, y al final uno la sensación que tiene es que realmente al final uno no sabe nada de lo que ha significado, lo que significaron y lo que significaron en distintos momentos los sitios de Gerona, o dicho de otra manera, hubo muchos sitios de Gerona, no solo los que hubo en 1808-1809, sino las lecturas que de los sitios se fueron haciendo a lo largo de la historia y con perspectivas distintas. Dentro de lo mismo yo incluiría el capítulo dedicado a Josep Pla, un autor por el cual yo tengo una particular debilidad, y lo que hace es algo que me parece especialmente brillante y especialmente inteligente, y es utilizar la literatura como fuente, no utilizar la literatura como fuente, que es lo que habitualmente los historiadores hacemos, sino utilizar la literatura como expresión de la subjetividad de una época. Y la verdad es que en ese aspecto casi yo diría que el capítulo dedicado a Josep Pla es casi canónico. Queda el último aspecto, que es el aspecto en el que surge el Jordi más bronco, porque Jordi en principio es una persona como muy apacible, ¿no? Pero la verdad es que en ese aspecto que tiene que ver con cuál es el compromiso del historiador, de pronto uno se encuentra un Jordi que parece que está enojado, ¿no? Está enojado con el mundo, y la verdad es que está bien, ¿no? Porque eso también está bien para leerlo. En Admoniciones, mitos y crisis plantea, yo creo que además con absoluta crudeza, un asunto que siempre me ha fascinado, como es el de el estudio, ¿por qué el estudio de determinados temas hace al historiador mejor o peor? Es decir, yo sé que eso nadie se atreve a decirlo así, pero parece que si uno se dedica a estudiar unos temas, eso le convierte en un historiador menor, y si uno se dedica a estudiar otros temas, eso le convierte en un historiador mayor. Desde luego, yo tengo dudas, salvo que alguien argumente que el problema es la relevancia del tema. Pero, y ese pero me parece más importante, es que no solo es un problema de si es mejor o peor historiador, sino si es moralmente mejor o moralmente peor. Es decir, pareciera que si uno se dedica a estudiar a la contrarrevolución, y Jordi de eso debe saber mucho porque se ha dedicado a estudiar a los carlistas, eso le convierte en una especie de filofascista porque se dedica a estudiar a los malos de la historia. Y por el contrario, si uno se dedica a estudiar a los progresistas revolucionarios que llevan la antorcha de la humanidad, no sabemos hacia dónde, pero bueno, parece que la deben llevar hacia algún lado, entonces eso le convierte a uno moralmente mejor, es decir, a uno le convierte en un historiador, digamos, más elegante, mejor, más discreto y en todo caso mejor situado. Es, como les decía, uno de los trabajos posiblemente más beligerantes, también como les decía un Jordi que no es particularmente beligerantes.
pero sin embargo en el que yo creo que es particularmente beligerante es en un artículo que dedica al análisis de la influencia, mejor dicho, habría que decir la falta de influencia, porque claro, Pedro ha empezado por decir que Jordi es un historiador francés. Hombre, yo no sé si es un historiador francés, yo creo que es un historiador, ¿no? Es decir, o sea, yo creo que es un buen historiador, no sé si francés, alemán o chino, no me interesa mucho. Pero en todo caso, lo que Jordi constata en un artículo que yo creo que casi va en contra de lo que uno pensaría a priori es la escasa, nula influencia de la historiografía francesa contemporánea en la historiografía española, y Jordi lo constata, no por constatarlo, porque yo creo que tampoco sea el objetivo del artículo, sino porque le permite una especie de ajuste de cuentas, si me permites emplear el término. Insisto, creo que es un trabajo particularmente lúcido además de las miserias de la historiografía española, que también hay muchas, es decir, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas abominables. La verdad es que produce casi rubor, más que rubor yo diría vergüenza ajena, leer lo que en 1974 alguien como Fontana escribía respecto a la Nouvelle Histoire francesa. Y digo que produce rubor por no decir otra cosa, ¿no? Es decir, o sea, realmente es una... Después Fontana ha escrito cosas que casi producen más rubor que esa primera afirmación de 1974. Ahora, lo que me parece interesante es que en realidad Jordi lo que argumenta es el fondo de dogmatismo que ha impedido tomarse en serio determinadas formas de hacer historia en este país, y en ese sentido, insisto, me parece un artículo especialmente brillante, especialmente beligerante, y que creo que no te va a crear demasiados amigos, o sea, no creo que sea, no creo que sea una forma de hacer amigos, pero vamos, en todo caso a mí me ha gustado mucho leerlo, además a veces hasta me he reído, que no me he reído mucho, porque la verdad es que es muy desagradable la historia que cuenta. En esta misma línea del controvertido problema del compromiso están los dos trabajos sobre historiadores incluidos en el libro. Ahí sí que tenemos al Jordi más amable, y tenemos al Jordi más amable porque claro, son dos trabajos dedicados por un lado a Marc Bloch y por otro a Guillon, a Maurice Guillon. Y bueno, la verdad es que los que conocemos a Jordi y los que no le conocen, ya se lo puedo decir yo, tienen particular simpatía por ambos historiadores, y entonces pues el texto se le nota. Pero lo que sí que me interesa es que en esta línea que yo quería insistir, está hablando de dos historiadores comprometidos, pero en el sentido más profundo del término, en el sentido más noble del término, está comprometidos con el hecho de hacer historia y de hacer buena historia. Y bueno, esta es una lectura apresurada, ya les digo, un poco caótica y con jet lag por medio, de un texto que desde luego su riqueza va mucho más allá de lo que yo he podido contarlos aquí esta tarde, pero que les recomiendo, y no es porque esté aquí el editor, vivamente que lo lean, porque la verdad es que merece la pena. Muchas gracias. Bueno, gracias Tomás. No me tomo a mal la reformulación del índice del libro, porque eso solo dice de la entidad de los materiales de los que se compone y de la potencia combinatoria que tienen muchos de los problemas que pueden ser hilvanados en una línea argumental o en otra. No obstante, tu intervención ha sido brillantísima, con lo cual acepto incluso ese componente de decir existe una forma distinta de leer. En el fondo yo creo que incluso es muy coherente con el propio libro y es muy coherente con Jordi, porque si Jordi nos está proponiendo en este libro que existen muchas formas de componer la historia, tú lo que nos estás proponiendo es que existe otra forma de reordenar y de proponer una lectura que seguramente proporciona perspectivas y dimensiones diferentes de las que se derivarían de la lectura ordenada tal y como está propuesta aquí. Así que, bueno, pues nada, le cedo la palabra ahora a Javier Moreno, le agradezco que esté con nosotros y bueno, pues, por favor. Bueno, pues nada, muchas gracias y buenas tardes. Para mí pues es un gran placer estar aquí en Marcial Pons, que no es una librería, sino que es la casa de los historiadores,
y entonces pues es también mi casa. Y más para presentar este estupendo libro que recopila, como se ha dicho, diversos textos de Jordi Canal. Yo creo que la publicación de la reunión de estos ensayos en este libro es un gran acierto. Y además me gusta mucho que lo hagan las presas universitarias de Zaragoza, porque en estos tiempos en que la edición universitaria pasa tan malos momentos y hay incluso un desprecio absoluto por parte de las autoridades universitarias de la edición, sobre todo de libros, porque aún las revistas parece que sirven para algo, pero los libros para muchas universidades ya son algo residual. Pues que haya una colección tan buena como la de Ciencias Sociales de Prensas Universitarias de Zaragoza, de las prensas de la Universidad de Zaragoza, mejor dicho, pues es maravilloso y te felicito por ello, y en este caso también. No es que sea la mejor editorial de historia, porque hay otras, ¿no? Pero sí que es una editorial estupenda. Bueno, como verán a continuación, yo admiro mucho a Jordi Canal, lo aprecio, es amigo mío además, o sea, esto se va a notar, pero en fin, creo que puedo decir algunas cosas, además en otro sentido de las que ha dicho Tomás, con lo cual pues enriquecemos, digamos, la presentación. Cuando yo estaba leyendo el libro y releyendo algunos de los trabajos, me preguntaba qué diablos iba a decir, ¿no? Como pasa siempre en estos casos, pero el autor, Jordi, me dio una pista muy buena en este excelente trabajo que se ha citado, Admoniciones, mitos y crisis, cuando dice que intenta hacer una aproximación a una generación posible, que es la mía. Y a continuación tienes la osadía añadida de hacer una lista, ¿no? De quiénes son los miembros de esa generación. Y heme ahí, que estoy entre ellos. Y entonces, pues bueno, quizás suene un poco narcisista, pero espero que me perdonen por ello. Pero voy a hacer una reflexión que sobre la generación, esta de la que habla Jordi, y sobre cuál es el lugar de Jordi Canal en esa generación, ¿no? Esa lista me recordó a otra que había hecho Juan Pablo Fusi en 1997, en el prólogo al libro de María Jesús González sobre Maura, en la que Fusi decía que había nacido, 1997, una nueva historiografía española, o una nueva generación al menos, integrada por historiadores nacidos en torno a 1960 y que hizo su aparición a principios de los años 90. Bueno, yo creo que hablar de generación es un poco exagerado, la verdad, pero si Juan Pablo Fusi y Jordi Canal dicen que hay una generación, pues algo debe haber, ¿no? Más bien yo creo que habría un grupo generacional, ¿no? Con gentes afines, con experiencias en común, que conste que yo soy el más joven, de todos ellos, por lo menos de los que se citan en estas listas. Pero bueno, entonces me parecía que esta podría ser una buena ocasión para hacer un cierto balance de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Los miembros de ese grupo generacional. Me temo que hemos hecho mucho menos de lo que prometíamos hace 15 o 20 años, pero en todo caso algo hemos hecho. Y ahora que hemos llegado, yo creo, más o menos a la mitad de nuestra vida profesional, ¿no? Pues quizá no sea mal momento para hacer alguna consideración sobre eso. Yo me he visto bastante reconocido en las experiencias que cuentas en ese artículo sobre la universidad, sobre el paso por la universidad en los años 80, Era una universidad aquella que se iba despolitizando después de los años de la transición, que nosotros no protagonizamos, pero que vivimos como niños o como adolescentes. Hubo todavía ramalazos de protestas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, contra el ministro Marabal, fíjense. Pero aquella era una universidad de todos modos interesante, teníamos profesores de vez en cuando que conseguían enganchar la atención de los estudiantes, que nos hacían leer bastante. Buena parte de lo que nos hacían leer era esa historia militante, ¿no? que tú aludes, por ejemplo, de la centralidad del libro de Fontana, de análisis del pasado, proyecto social, historia. Bueno, pues aquello era como una especie de Biblia que había que aprenderse, ¿no? Y yo creo que una primera marca de nuestra generación sería una reacción frente a eso, ¿no? Creo que quizás se podría decir eso. Yo creo que si algo caracteriza a la lista de gentes que tú pones aquí y a otras listas que se podrían hacer, porque no están todos, claro está, es una cierta alergia a la historia de combate. Yo creo como primera idea. No es que a nosotros no hubiera compromiso político o ciudadano, que lo hubo en algunos casos destacado, sino que aquí, a la hora de afrontar la investigación para nuestras tesis doctorales, etc., pues éramos bastante escépticos hacia los grandes paradigmas, aquellos que tenían no solo consecuencias sobre la manera de hacer historia, sino también consecuencias políticas, ¿no? Que eran un arma en la batalla política. Y había
creo yo, en general, como una especie de empeño en hacer las cosas con cuidado, en hacerlas con cierto detenimiento, y que aunque el trabajo que hiciéramos no tuviera enseguida una aplicación política. Naturalmente a ello nos ayudaron pues los que tuvimos la suerte de tenerlos, algunos de los mejores historiadores, ¿no? que ha dado este país, y que, bueno, pues que fueron un poco por azar pues nuestros maestros, ¿no? Ese sería un primer rasgo. Luego, el segundo, yo creo que de este grupo por lo menos, sería el interés por la historia política. Durante mucho tiempo la historia política era una historia de segunda categoría en las universidades españolas, donde se hacía más bien historia social o historia socioeconómica, podríamos decir, y entonces, sin embargo, pues nosotros vivimos ese retorno, no sé si se podría llamar así, de la historia política, o de la historia de lo político, como le gusta decir a Jordi, al estilo francés, esta vez sí, explorando distintos campos. Yo no sé si existe esa nueva historiografía española, pero sí que creo que hubo un intento, por lo menos, de hacer una nueva historia política. Que no se trataba de recuperar la historia política tradicional, narrativa, al viejo estilo, que nos parecía, creo que injustamente, muchas veces, aburrida y carca, ¿no? Queríamos hacer otra cosa a la que dábamos mayor importancia. Nos parecía que se podían estudiar otras dimensiones de lo político, y que eso pues lo haría nuestra manera de hacer historia más profunda, más interesante. Yo no sé si lo conseguimos, pero bueno, esa fue, yo creo, también otra característica de aquellos momentos. Las referencias eran muchas y los géneros variados, pero yo creo que se pueden señalar algunos elementos, de todos los cuales, por cierto, hay ejemplos excelentes en la obra de Jordi Canal y también en este libro. Por ejemplo, la revalorización y el gusto por la biografía, ¿no? Por los agentes individuales. Tras décadas de historia estructural, el sujeto, el agente individual, volvía a tener una centralidad grande en las cosas que hacíamos. Pues dentro de las biografías, desde luego las biografías políticas, que yo creo que fueron uno de los géneros mejor frecuentados entonces y que dieron mejores frutos, ¿no? Y de los que aquí pues hay muchos ejemplos, como ya se ha dicho, de Marc Bloch a Jorge Semprún, pasando por Maurice Aguilón o Manuel Ruiz Zorrilla. Otro sería la intención de conectar con las ciencias sociales, con otras ciencias sociales, ¿no? Desde la sociología y la economía hasta la ciencia política y la antropología. Lo cual pues dio lugar a unas notas de pie de página enormes, porque todo el mundo quería citar muchas cosas, y creo que a cierto eclecticismo, podríamos decir. O sea, frente a las teorías muy claras de antes, nosotros más bien buscábamos conceptos, buscábamos planteamientos aquí y allá que pudieran servirnos para entender lo que nosotros estudiábamos en cada momento, y eso pues la verdad es que algunas veces, y yo creo que pequé de eso, acabó siendo una cosa muy ecléctica, donde lo mismo utilizábamos a los funcionalistas que a los marxistas, que lo que fuera, ¿no? Y todo lo mezclábamos. En tercer lugar, también yo creo que hubo una voluntad por parte de muchos de estar al día de lo que se hacía fuera de España. Y yo creo que aquí acierta Jordi al decir que sobre todo nuestras influencias eran anglosajonas, incluso yo afinaría más británicas, ¿sí? Mucho más que francesas, desde luego, con lo cual, pues como todo el mundo sabe, nos perdimos cosas fundamentales y muy interesantes, pero en fin, aquello es lo que pasaba. Y luego hay otro factor que también cita Jordi, que me hace gracia, que es que hablábamos mucho de comparación, pero nadie hacía comparación, ¿no? Que todo el mundo decía, hay que hacer la historia comparativa, no sé qué, tal, pero luego en el fondo, sí, poníamos unas introducciones larguísimas con toda clase de referencias, pero después estudiábamos lo nuestro y nos olvidábamos, ¿no?, de los demás casos. Y por último, pues había lo que Jordi llama ejercicios de escalas. La historiografía española ha tenido muchísima importancia, la historia local, la historia provincial, la historia regional, y yo creo que el empeño de este grupo generacional, por lo menos, era hacer esas historias, pero que no fueran localistas. Es decir, plantear problemas generales, pero en un ámbito limitado, ¿no? Uno podía estudiar la provincia de Cuenca, pero en la provincia de Cuenca uno estudiaba un problema determinado que tenía múltiples ramificaciones y simplemente escogía ese caso para ilustrarlo y para averiguar algo sobre ello.
Esto, por ejemplo, estaba muy presente entre los que hacíamos historia del caciquismo o de la vida política en la época de la Restauración, que Raymond Carr dijo una vez que era como una industria, ¿no? Porque había libros sobre cualquier provincia, sobre cualquier localidad de todo el territorio español. Yo creo que esas serían las 4 características de ese nuevo, por lo menos de ese intento de nueva historia política de aquellos años, de los años 90. Luego las investigaciones pues dieron lugar a tesis doctorales y a libros, cada cual siguió su camino, con mejor o peor fortuna, pero también creo que hay algunos rasgos comunes de la trayectoria de muchos. El primero no es muy positivo, y es la dispersión. Yo creo que una vez que llegamos a la madurez, o a cierta madurez por lo menos, que empezamos a obtener cierto reconocimiento por el trabajo que habíamos hecho, etc., empezamos a dispersarnos muchísimo. Por lo menos los menos constantes, los de menos tesón. Y eso ha dado lugar pues, a vidas que pueden ser muy interesantes desde el punto de vista personal, pero que han afectado necesariamente a nuestra obra historiográfica. Compromisos, conferencias, ponencias, aportaciones a libros colectivos, artículos en revistas de impacto que hay que conseguir para tener los tramos de investigación y todo esto, ¿no? Viajes, presentaciones del libro como estas. Yo no sé si nos interesan demasiados temas o consideramos atractivas muchas invitaciones, no sé, algo nos pasa, ¿no? También hemos vivido la expansión de la historiografía española desde el punto de vista material. Es decir, hemos vivido la proliferación de encuentros, de revistas científicas, de publicaciones, de seminarios, de editoriales incluso. Y entonces, no hemos dirigido casi nada, pero sí hemos estado ahí, ¿no? Los dirigían los seniors, ¿no? Todo ello. Pero sí que los de nuestra generación hemos estado ahí más o menos echando una mano, y eso pues también nos ha llevado a saber muchas cosas sobre el mundo editorial, pero también con sus consecuencias por otro lado. Bueno, yo no sé si ahora que nos adentramos en la segunda mitad de nuestra vida académica conseguiremos corregir esa tendencia o no. Y también me parece un rasgo común el de la tendencia en general hacia lo que podríamos llamar, lo que llama Jordi también, la historia cultural de la política. Es decir, cómo en ese interés por la política y lo político ha ido adquiriendo cada vez más peso lo cultural. Bueno, esto basta con comparar los trabajos de los años 90 con los de los años 2000 para darse cuenta. Si antes hablábamos de élites, elecciones, partidos, líderes, ahora hablamos de símbolos, mitos, conmemoraciones, rituales, lenguajes y discursos, imágenes, culturas políticas, y los más osados como Jordi de emociones, ¿no? Como aquí hay un excelente capítulo, por cierto, sobre el miedo, el gran miedo de la Revolución Francesa. Pero creo que al menos se ha evitado en muchos casos la sustitución del viejo determinismo socioeconómico por un nuevo determinismo cultural. Y eso pues es una buena noticia, ¿no? Porque como dice Jordi, es mejor poner por delante a los seres humanos, a los hombres y mujeres, y no tanto preocuparse por determinaciones estructurales. Pues bien, la obra de Jordi Canal, en este contexto, con sus claroscuros, yo creo que ha adquirido una categoría extraordinaria y que tiene además sus propias peculiaridades, que se ven muy bien representadas en este libro que presentamos hoy. Por un lado, ya se ha dicho, su interés por la historiografía francesa, que es algo excepcional, como él mismo dice, en este medio, y por la extraordinaria historia política que allí se hizo, yo creo que más antes que ahora, ¿no? Porque claro, no sé si habría algún equivalente a Marc Bloch o a Maurice Agulon o a la tercera generación de Annales en la Nouvelle Histoire en la actualidad, ¿no? Bueno, Marc Bloch, el fundador, pero vamos. Además, Jordi pues dio un paso más, y fue irse a trabajar a París, ¿no? Cosa que los más castizos pues no hicimos, ¿no? A nuestro pesar. Lo cual no quiere decir desde luego que sea un historiador francés para nada, pero además resulta que Jordi es, yo creo que la persona mejor informada que conozco sobre cuáles son las tendencias y los trabajos en marcha en la historiografía española. O sea, hablar con él es enterarse de que están haciendo una tesis interesante no sé dónde, o que fulano ha presentado un artículo estupendo sobre no sé qué en España.
estando en París. Jordi se ha convertido en una referencia, desde luego, en la historiografía española, eso no cabe ninguna duda, pero más allá, también una referencia en la historiografía de América Latina, en donde en muchos países pues, Jordi es un referente fundamental. Además, no solamente es investigador y profesor, sino que tiene una faceta como divulgador, ¿no? Jordi ha escrito muchas reseñas y escribe habitualmente artículos en revistas de divulgación, en páginas web, etc. Esa sería una característica, ¿no? Otra sería se ha dicho aquí, con otras palabras, yo lo llamaría la especial beligerancia de Jordi contra las malas prácticas historiográficas, ¿no? Sobre todo lo que le irrita mucho, que me parece muy bien, es la manipulación de la historia por parte de historiadores militantes, que si antes eran más o menos marxistas, pues ahora abundan en el campo de los nacionalismos. Esa labor crítica, que yo creo que es muy necesaria y oxigenadora, la ha llevado a cabo especialmente, y con gran valentía además, en Cataluña, pero no solo allí. Lo cual va de la mano con su compromiso como historiador, ¿no? Yo quiero leer, si me queda un poco de tiempo, aquí unas frases de Jordi en su capítulo sobre Marc Bloch, historiador y ciudadano, que hablando de Marc Bloch hace una declaración de intenciones que yo comparto totalmente y que está además escrita de manera magistral. Dice: ser historiador es un oficio, con sus características propias, sus reglas, sus obligaciones y sus compromisos. Se trata de un compromiso con la historia que no debe confundirse, como se hizo con frecuencia nefasta en el siglo XX, con los supuestos compromisos del historiador con ideologías, sistemas o utopías. El compromiso del historiador con su oficio, con la historia, no puede identificarse, ni menos aún subordinarse, al libre compromiso del ciudadano, sea historiador o bien ejerza cualquier otra profesión, con la ciudad, con la sociedad. Estamos ante dos cosas distintas. El único compromiso del historiador, en cuanto que historiador, es con la historia. Bueno, yo creo que no se puede decir mejor, ¿no? Como lo dice aquí Jordi, que, como digo, no solamente predica, sino que ejerce ese compromiso. Bueno, para acabar, me gustaría señalar que, como muestran estos ensayos, y en general toda su obra, Jordi ha destacado por abrir muchas ventanas, por explorar en diversos temas nuevos campos y por realizar investigaciones notables en muchos de ellos. Desde luego, su especialidad principal, que aquí solamente se ve de soslayo, es la historia del carlismo. Jordi ha sido fundamental para entender el carlismo desde un punto de vista de la historiografía más al día. Yo creo que luego han venido otros, como Pedro Rújula, desde luego, pero Jordi ha sido básico para sacar al carlismo del gueto, de los herederos del carlismo, y para acabar con algunos tópicos, por ejemplo, sobre sus relaciones con el catalanismo. En este sentido, pues destaca el libro que ya se ha citado, publicado en Marcial Post, Banderas Blancas, Boinas Rojas, una historia política del carlismo, de 2006, en el que hay, pues como decía yo antes, mucho interés por la historia cultural de la política, y se habla de biografías, fiestas, círculos y mucho más. En segundo término, Jordi ha sido decisivo, y aquí se ve muy bien, para introducir en España algunos objetos de estudio. Sobre todo, yo destacaría la sociabilidad, a la cual dedica un capítulo, así como a su inspirador Maurice Aguilon, que, como dice él, y tiene razón, se ha traducido muy poco al castellano, ¿no? la obra de Aguilon. Y en tercer y último lugar, y esto sería un rasgo más reciente de su obra, que yo creo que va creciendo con el tiempo, es su interés por las relaciones entre literatura e historia, ¿no? Aquí se ha dicho que Jordi escribe muy bien, y efectivamente es así, escribe muy bien. Yo creo que a eso le ayuda también el seguir estos sabios consejos de que hay que leer mucha novela, ¿no?, para ser un buen historiador, pero además se preocupa, y lo hace de manera muy precisa y muy fina, de esas complicadas relaciones entre literatura e historia y entre literatos e historia, ¿no? Que, por ejemplo, pues aquí trata a propósito de Benito Pérez Galdós, de Josep Pla o de Jorge Semprún.
Creo que eso dará lugar dentro de poco tiempo a una biografía renovada de Galdós, lo cual pues es una estupenda noticia. Y bueno, pues nada más, esto es lo que quería decirles. Compren el libro, ya que estamos en una librería, y léanlo porque merece la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, porque nos has demostrado, haciendo honor al libro, que existen muchas ramas en esta forma de entender la historia, y la rama generacional, sin ser la única, es una de las interpretaciones posibles. Yo les aseguro que Javier, en su intervención, ha puesto muchos elementos del conocimiento que él tiene de esa generación, del conocimiento que tiene del autor, y que hay muchas claves de interpretación de este libro que de sus palabras se derivan. Yo quería comentar dos cosas. La primera de ellas es que existe ya una nueva traducción de Empresas Universitarias de Zaragoza de Maurice Aguilón, que aparecerá en la próxima primavera. Vais por delante, Un libro yo creo que muy interesante. Pero no, lo que yo quería decir es que cuando Jordi publicó en Marcial Pons su Banderas Blancas, él tenía una sensación, por lo menos lo declaró, y él creía que era así, lo que luego las cosas se complican, que estaba cerrando una etapa. Él pensaba que la recopilación secuenciada y es bien estructurada de lo que le había ocupado durante mucho tiempo sobre el carlismo alcanzaba un momento culminante en la reunión de eso, en un libro que, como hemos dicho, era definitivo o pretendía ser definitivo. Entonces yo pretendo o pretendería que también este libro tenga algo de definitivo en la trayectoria, es decir, que muchas veces alguien no escribe solo el libro para el público, sino que también escribe para sí mismo, para explicarse por qué ha hecho las cosas como las ha hecho, ¿no? Entonces yo ahora ya le voy a ceder la palabra a Jordi, porque a lo mejor también este libro tiene una significación dentro de lo que él interpreta de su propia trayectoria, ¿no? Bueno, gracias, Pedro. No, gracias a todos por estar acá. No sé bien qué decir, porque muchas de las cosas que quería comentar, digamos, las han comentado los presentadores, que yo creo que me reconozco plenamente en lo que ellos han visto en el libro y en lo que han comentado. Pero digamos, sí quisiera, digamos, añadir, matizar algunas cuestiones. Digamos, así un poco por orden. Digamos, yo creo que las tres intervenciones de los presentadores me confirman plenamente, digamos, haber acertado a la hora de pedirles como historiadores, pero al mismo tiempo como amigos, los tres, que presenten mi libro. Y es cierto, y Javier ahí lo decía, yo creo que hay ahí un vínculo, digamos, no sé si hay que llamarlo generacional, pero más bien, yo creo que hay una idea compartida de lo que queremos hacer con la historia. Digamos, luego cada uno lo lleva a su campo, cada uno tiene unas referencias quizás distintas. Yo las puedo tener más francesas, como decís todos, otros más anglosajonas, pero en el fondo yo creo que tenemos en la cabeza una idea de lo que queremos hacer, de lo que debe ser la historia, que en parte es una idea que reacciona frente a otras maneras de hacer la historia, y bueno, como yo intento decir en uno de los capítulos, es la nuestra, y por lo tanto yo creo que es la que debemos de defenderla. Por tanto, agradecerles a los tres, digamos, estar aquí presentando el libro, y agradecer al mismo tiempo a la librería Marcial Pons por acogernos. Carlos lo ha dicho, digamos, y yo me siento, digamos, muy unido a la librería, tanto como comprador, para decirlo de alguna forma, como persona que ha sido editada por la editorial. Y en ese sentido, el trabajo que se hizo
digamos, con mi libro Banderas Blancas, Boinas Rojas, yo creo que fue un trabajo excelente, del que estoy muy contento, digamos, de la misma manera que creo que con otro tema distinto y otro planteamiento distinto se ha hecho ahora con prensas universitarias de Zaragoza, y en ese sentido yo creo que son dos editoriales, digamos, para mí modélicas. En ese sentido, y estoy muy contento de haber publicado en las dos. Y ahí, en el caso de Marcial Pons, te agradezco, Carlos, digamos, que nos hayas acogido aquí en esta presentación. Y ya lo he empezado a decir, pero el tercer agradecimiento evidentemente es para la editorial de las prensas de la Universidad de Zaragoza. Primero, digamos, por todo el trabajo bien hecho. Digamos, yo solo puedo decir cosas buenas del trabajo que se ha hecho con mi libro, y estoy muy contento del resultado editorial, pero al mismo tiempo ahí quiero valorar otra cosa, y es, digamos, el hecho de que el director de prensa sea Pedro Rújula. Y yo creo que compartimos muchas cosas con Pedro, además, digamos, de esa visión de la historia, y por lo tanto, de alguna manera, él ha sido quien después de que discutiéramos la idea, que realmente me ha animado a sacar el libro adelante. Digamos, todas las personas que han trabajado conmigo saben, tanto Carlos como Pedro, como muchos otros, que soy una persona a la que le cuesta mucho dar los textos. No acostumbro a cumplir los plazos nunca. Le doy vueltas a los textos, los escribo, los reescribo, y me cuesta mucho soltarlos porque no me parecen nunca suficientemente bien trabajados. Y en ese sentido, yo creo que si terminé el libro es en parte porque Pedro, digamos, me insistía cada vez que nos veíamos sobre ese libro que le debía, y me animaba, no me presionaba, sino que me animaba, como hacen los buenos editores, a tenerlo. Por lo tanto, ahí, para empezar, muchos agradecimientos. Y luego decir que se ha dicho ya, yo creo que, y lo decía Pedro ahora al final, este libro para mí, digamos, es no exactamente el final y el principio de algo, pero sí tiene un puesto concreto, que quizás no era algo premeditado, y es más bien algo que uno lo va pensando casi a posteriori, en muchos casos, y lo va situando en su propia trayectoria. Y es cierto que me he dedicado durante mucho tiempo a la historia del carlismo y de la contrarrevolución. Es el tema de mi seminario en París, pero también es cierto que la dispersión, como decía Javier, no solo en actos variados, sino dispersión temática, a mí la verdad es que me tira algo, y no puedo evitar ser muy disperso, en el sentido de que hay muchos temas que me interesan, hay muchas cosas sobre las que quisiera leer y escribir, más leer que escribir, pero también escribir. Y durante el tiempo que he trabajado sobre el carlismo, he escrito muchas otras cosas, y aquí lo que quería hacer, de alguna manera, este libro me parece que es un resumen, de alguna manera, de los textos que yo considero principales, de esas otras cosas que he escrito al mismo tiempo. En algunos casos quizás no se vea, digamos, la conexión con los trabajos sobre carlismo, pero se ha dicho también, existen. Digamos, si yo en algún momento me interesé por las sociabilidades y dediqué mucho tiempo al tema de la sociabilidad, era sencillamente porque tenía algunos problemas en el estudio del carlismo que no sabía cómo resolver, y eso me llevó, digamos, a leer sobre ese tema, y al final la suma de lecturas y lecturas me llevó a escribir sobre el tema, pero yo solamente inicialmente me aproximé a ese tema para resolver un problema sobre la cuestión
del carlismo. Pero, en cualquier caso, ahí yo creo que hay tres cuestiones en este libro que más o menos pueden sintetizar esos otros intereses. El primero es el de la cuestión historiográfica, y ahí está toda la cuestión sobre la historiografía de la sociabilidad, pero también está ese trabajo sobre Maurice Aguilón, y está el trabajo sobre Marc Bloch, y ese artículo, ese texto que Tomás calificaba de ajuste de cuentas. Yo no estoy convencido, yo no diría que es un ajuste de cuentas, yo más bien diría que es el intento de contar la sensación de haber sido estafado, que es distinto, y que tiene algo que ver con lo que comentaba Javier, es decir, la sensación digamos, de haber leído una serie de libros mientras uno estudia, mientras uno está en la universidad, leídos como una Biblia, como decía Javier, y presentados como tal, como los libros que había que leer, y darse cuenta 5, 10 años después, digamos, que aquello que uno había leído era tramposo, digamos, estaba haciendo trampa con la historia, y de alguna manera el artículo nace de ahí, digamos, de esa sensación de que en algún momento a uno le han estafado y que le han dicho que la historia se hacía de una determinada manera, léase con ese compromiso que yo digo que no me parece que sea el compromiso del historiador, con causas variadas. Un historiador que no esté comprometido en ese sentido era un historiador menor, como mínimo en el marco historiográfico en el que yo me formé, en el entorno de la Universidad Autónoma de Barcelona, o en el mismo sentido unas determinadas maneras de hacer historiografía, que a mí me parece que son las que explican en parte las dificultades que ha tenido la historiografía, la historia de la historia en España para hacerse reconocer internacionalmente. Yo creo que ahora las cosas han cambiado y hay historiadores de la historia plenamente reconocidos fuera porque están haciendo las mismas cosas que se hacen fuera. La anomalía era el tipo de historia de la historia con la que nos formamos. Es decir, una historia que decidía que si los libros eran buenos libros o malos libros, centrándose en la ideología del autor, en si el autor le habían dado una beca en los Estados Unidos, lo que le hacía malo, o simplemente en volver a prácticas parecidas a las del Santo Oficio, es decir, el juego de listas de los libros que uno puede leer y no puede leer. Vamos, a veces yo creo que lo cuento en el artículo, pero digamos, yo a algunos autores los leí muy tarde, entre otras cosas porque me dijeron una y mil veces que eran autores que no había que leer, y estoy pensando en François Furet, sobre todo, que en aquel momento era la bestia negra de algunos de mis profesores. Pero la descalificación de esos autores era simplemente porque no estaban en el buen camino. En aquel momento era porque no eran marxistas suficientemente comprometidos, y eso se trasladaba a los libros de historia, descalificando a todos esos autores con palabras que yo reproduzco en algún momento y realmente provocan sonrojo en algún caso, decir ese no hay que leerlo porque forma parte de una secta, y etcétera. Yo creo que lo volvería a hacer. Por lo tanto, la historiografía por una parte, decía, la historia política por otra, y finalmente las relaciones entre historia y literatura, que es la última parte del libro, y quizás yo diría que esta última parte del libro abre otra vía, digamos, que a mí me gustaría que sustituyera de alguna manera a lo que eran mis trabajos sobre el carlismo, que ahora pasasen por el estudio de las relaciones historia-literatura con el libro, digamos, que debería escribir sobre Galdós y algunas otras cosas
que quiero hacer en el futuro. Por lo tanto, este libro, de alguna manera, yo creo que es un balance de mis trabajos paralelos a los del carlismo en los últimos 15 años. Quizás que yo creo, y lo habéis dicho todos, y por tanto ahora quedo todavía mucho más convencido de que hay una cierta coherencia que a mí me la parecía, pero digamos, eso debe verlo el lector. Digamos, Tomás hablaba de unas ciertas obsesiones, no sé si son obsesiones, sí, son obsesiones, pero también la manera en la que yo entiendo la historia, y entiendo que debemos enfrentarnos a eso que podemos llamar el oficio de historiador. Y sobre todo yo creo que por ahí debe ir buena parte de lo que yo decía de nuestro compromiso, entre otras cosas porque el oficio de historiador me parece, en tanto que oficio, ha sido pervertido en muchos momentos del siglo XX y necesita de alguna manera que los que creemos realmente en que ser historiador es un oficio y queremos dedicarnos a eso, y yo creo que debemos debemos apostar fuerte para la consolidación de esa idea del oficio. Y vinculado con eso, entre esas obsesiones, tiene razón Tomás en ese sentido, y yo creo que el tema de la complejidad siempre me ha preocupado. Entonces eso es porque yo creo que él tiene razón, que a veces existe esa idea de que hacer las cosas menos complicadas las hace más comprensibles, y es precisamente, a mí me parece lo contrario, y ahí yo creo que ahí quizás entremos en un juego de confusiones que tiene algo que ver con lo que tú también comentabas, de qué tipo de productos hacemos los historiadores. Es decir, la dificultad de alguna manera de los historiadores en dejar en hacer otros productos que no sea, digamos, el trabajo muy basado en muchas notas a pie de página, de escritura relativamente críptica, porque en el fondo nos parece que si no hacemos eso, digamos, eso es como una coraza, como nuestra defensa, porque si no hacemos eso, de alguna manera perdemos seriedad, cientificidad, etcétera, etcétera. Yo creo que la clave ahí está en poder movernos en varios registros, desde el artículo que nos sirve, digamos, para que nos califiquen mejor, que hay que hacerlo de una determinada manera, hasta la divulgación, desde el libro de síntesis hasta la monografía concreta. Digamos, la clave está en hacer todo eso sin perder por el camino yo creo que ni el espíritu crítico, ni la seriedad, ni la complejidad. Ese, yo creo, y eso solo se puede hacer, me parece, desde planteándose muy seriamente el tema de la escritura. Yo creo que la escritura ahí es clave. ¿Cómo escribimos historia? ¿Para quién escribimos historia? Y por lo tanto, plantearse el tema de la escritura, yo creo que es la salida posible, yo creo la única salida posible de un poco de ese problema falso que nos planteamos los historiadores, de no renunciar, digamos, a un tipo de trabajos que a mí me parece que solo responden a una parte de lo que deberíamos hacer y de lo que el público de alguna manera también espera. Porque otra cosa muy particular de nuestro gremio es que vivimos y seguimos viviendo, con excepciones, al margen del público, al margen de eso que John Lukács llama el hambre de historia. Es decir, como plantea Lukács, hay un hambre de historia, los historiadores no estamos dispuestos a jugar ese juego y por lo tanto alguien juega ese juego, no somos nosotros y lo juegan otros. Y al mismo tiempo nosotros nos quejamos de que no tenemos lectores, lo que es absolutamente incompatible. Pero a mí me parece que ese hambre de historia existe, que podemos hacer un esfuerzo para resolverlo sin perder ni complejidad ni seriedad,
ni crítica, y yo creo que hay que hacerlo, porque yo creo que somos los mejor preparados para hacerlo. Eso no significa, aunque es una opción muy respetable, decir que a partir de ahora vamos a escribir novelas históricas. Es una opción respetable que algunos historiadores han asumido, pero a mí me parece que no resuelve el problema. El problema es cómo escribimos de manera distinta y cómo planteamos de manera distinta la historia, no solamente para ese público al que nos hemos dirigido siempre, sino para un público mucho más amplio que tiene de alguna manera hambre de historia, como plantea Lukács. Pero bueno, en cualquier caso, este es, y con eso termino, un libro que ha ido, digamos que es recopilación, pero por una parte, pero por la otra que ha ido creciendo, y ahí la metáfora del árbol que se va repitiendo varias veces en el libro me vuelve a servir. Yo creo que este libro es también como un árbol, o como las ramas de un árbol, que poco a poco se ha ido construyendo. Yo creo que los artículos tienen, cuando uno los ha escrito, tienen después iba a decir vida propia, no lo sé. En todo caso, uno los escribe, los publica, y luego a partir de ahí van creciendo, de alguna manera como una rama. Van creciendo porque los lee gente, porque se discuten, porque son citados, porque uno mismo descubre nuevas cosas, y de alguna manera esos artículos se van reescribiendo hasta que en algún momento uno decide que es el buen momento para fijarlos. Ese es el criterio que seguí en Banderas Blancas, Boinas Rojas, y que he vuelto a seguir aquí. Me parece que los 12 artículos estaban ya suficientemente maduros como para fijarlos definitivamente. En algún caso todos han sido escritos en un primer momento como artículos, capítulos de libro, y luego han sido presentados como conferencia, como seminario, como ponencia, discutidos en múltiples lugares, y de todas esas discusiones yo creo que he aprendido mucho y he intentado volcarlo luego sobre la reescritura del texto. Porque ese árbol ha ido creciendo y finalmente se ha convertido en este árbol que acabé titulando La historia es un árbol de historias, a partir de un texto tomado de Mario Vargas Llosa, pero que me parecía que reflejaba bien lo que yo quería decir, esa pluralidad de historias, esa complejidad. Todo eso estaba de alguna manera reflejado en ese título. Y nada más. Simplemente darles las gracias a todos por estar hoy aquí, y volver a agradecer a mis tres presentadores el haber leído y comentado con tanto cariño la obra. Gracias.